Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de los lineamientos de un plan de compras en el sector público. ¿Qué nos dice al respecto la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente, que es el líder de este proceso? Nos dice que el plan de compras, como se conoce popularmente, pues en sí tiene unas similitudes y en sí es el mismo plan anual de adquisiciones, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que existe una ambigüedad normativa o no existe una unificación de términos en la normatividad vigente, ¿correcto? Por esa razón, encontramos que en el decreto 1510 de 2013, en el artículo tercero, en el decreto 1082 de 2015 que les acabo de recomendar revisar, aparece la denominación Plan Anual de Adquisiciones, mientras que en la ley 1474 del año 2011, en el artículo 74, nos hablan de Plan General de Compras. Por otro lado, cuando estamos trabajando este tema, nos aparece también denominaciones como la famosa denominación de la ley anual del presupuesto que nos dice plan de compras. ¿Listo? Por otro lado, ustedes pueden encontrar denominaciones, como en el caso del Departamento Nacional de Planeación, que hacen referencia al plan de adquisición de bienes y servicios conocido como el PAPS. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos hablar de estos elementos, de entrada podríamos indicar o interpretar erróneamente que son elementos distintos, ¿listo? Entonces que una cosa es el plan anual de adquisiciones, que otra cosa es el plan general de compras, que otra cosa es el plan de compras y por otro lado otra cosa es el plan de adquisición de bienes y servicios. Pero ¿qué nos dice Colombia Compra Eficiente? Nos dice, ojo, en realidad es el mismo plan de contratación, ¿listo? Y este plan de contratación se identifica es como plan anual de adquisiciones. Entonces, el tema es que no se confundan al momento de encontrar este tipo de denominaciones en las instituciones para las cuales ustedes brindan sus servicios o en la normatividad vigente. ¿Listo? Razón por la cual la recomendación que nos hace Colombia Compra Eficiente es que se debe manejar este famoso plan de compras en un único documento, que es lo que nosotros conocemos como el Plan Anual de Adquisiciones. Vamos a hacer un repaso rápido y podríamos decir que el Plan Anual de Adquisiciones como tal es un instrumento de planeación al servicio de las instituciones públicas precisamente para facilitar todas las actividades relacionadas con las compras, la adquisición de bienes y servicios y en general la contratación que desea realizar la institución pública. ¿Listo? El plan anual de adquisiciones es importante para nosotros como administradores públicos porque primero nos facilita la identificación, el registro, la programación y la divulgación de las necesidades propias de la institución pública en relación a bienes y servicios. Y por otro lado, permite, conociendo precisamente esas necesidades de bienes y servicios, el diseño de estrategias para garantizar la adquisición adecuada de estos bienes y servicios. Contribuye en cierto modo a la eficiencia de la contratación, reduce casos de improvisación al momento de contratar estos bienes y servicios porque se ha determinado con antelación cuáles se necesitan, en qué características, en qué condiciones. Por otro lado, se logra determinar y se logra controlar todas las actividades desarrolladas al proceso de adquisición y al proceso de contratación de estos bienes y servicios. Se identifica a través del plan anual de adquisiciones cuáles serán los mecanismos o los recursos que vamos a utilizar para adquirir estos servicios y estos bienes. Y por último, se logra determinar a través del tiempo cuáles son los momentos específicos en los cuales se espera o se estima adquirir estos bienes y servicios. Por eso es tan importante el plan anual de adquisiciones. Es como si nosotros hiciéramos este ejercicio con nuestro salario. Supongamos que Rubén recibe 2 millones de pesos al mes. Resulta que Rubén inmediatamente antes de recibir su dinero, antes de recibir ese capital, Rubén es capaz de identificar cuáles son las necesidades que tiene. Y de esta manera, Rubén logra determinar un plan, ¿correcto? Este plan es lo que Rubén aspira a gastar o aspira a invertir en una vigencia específica, que para el caso de Rubén no es un año, sino es un mes. Entonces, lo mismo que hace Rubén es lo que se espera que realicen las instituciones públicas con el plan anual de adquisiciones, que se proyecten a futuro, que determinen cuáles son sus compromisos, que determinen cuáles son sus necesidades y de esta forma logren tener un plan específico para saber cuánto reciben, de dónde van a obtener los recursos, cuándo van a adquirir ese tipo de bienes y servicios y por qué necesitan esos bienes y servicios y de esta manera
controlar el gasto, reducir la improvisación y obtener mayores niveles de eficiencia frente al gasto y frente a la adquisición de los bienes y servicios que impactan las actividades, impactan los objetivos de la institución pública. Ahora, hablemos de la estructura y los documentos asociados al Plan Anual de Adquisiciones. Nuevamente retomamos el decreto 1082 del año 2015. Este decreto establece que la entidad está en la obligación de elaborar un insumo técnico, lo que nosotros también conocemos como el estudio previo, para la realización de esos contratos de adquisición en bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que el famoso estudio previo realizado por la entidad pública al momento de respaldar sus procesos de adquisición, pues debe establecer primero el objeto de la contratación, el alcance de la contratación, el tipo de la contratación, el monto específico de la contratación y sobre todo la forma de pago relacionada con la contratación. De igual forma, los estudios previos deben señalar los riesgos, los controles y cualquier tipo de novedad que se pueda asociar al proceso de contratación y que se pueda asociar al proceso de ejecución. De esta manera, la institución pública tiene claro cuáles son los momentos álgidos, cuáles son los momentos en los cuales debe prestar mayor atención y puede reducir los escenarios en los cuales existan anomalías que perjudiquen todo el proceso de contratación y que perjudiquen en sí la adquisición de estos bienes y servicios que tanto necesitan. Frente a este tema de los estudios previos, como lo mencionábamos anteriormente, es importante señalar que estos estudios previos como tal se convierten en el soporte. ¿Para qué? Para elaborar primero el proyecto de pliegos, que es ese primer escenario en el cual la institución pública pues realiza unos pliegos iniciales, determina sus necesidades, señala el objeto, señala el monto, señala las características específicas que requiere el bien o el servicio a contratar. Posteriormente, los futuros proveedores pueden hacer aportes frente a este proyecto, pueden hacer observaciones frente a este proyecto de pliegos. Una vez superada esta etapa, entonces pasamos ya a la elaboración específica de los pliegos de condiciones y estos pliegos de condiciones son los que van a respaldar la elaboración del contrato y por tanto la adquisición de los bienes y servicios que desea contratar la institución. Entonces, estos estudios previos son la plataforma, son la base, son el inicio tanto del proyecto de pliego, los pliegos de condiciones y el contrato, porque sin estos estudios previos no se logra resaltar o no se logra señalar o conocer de manera clara, específica y coherente cuál es el objeto, el alcance, el tipo de contratación, el monto, la forma y las características específicas de los bienes y servicios que se desean contratar. ¿Listo? Entonces digamos que estos estudios previos como tal justifican la contratación, le dan soporte, le dan cuerpo y dan orientación en sí a la administración pública, a los proveedores, frente a las necesidades que existen en cada una de las dependencias de la institución. Nos dice tanto el decreto 1510 como el decreto 1082. Estos estudios previos deben contener 8 elementos. Estos elementos son los siguientes. Primero, descripción de la necesidad que pretende satisfacer la institución pública con el proceso de contratación, o sea, lo que aparece aquí. ¿Listo? Segundo, especificar cuál es el objeto a contratar, teniendo en cuenta temas de especificaciones técnicas, autorizaciones, permisos y licencias que son necesarias para la ejecución del contrato o para la adquisición de ese bien y servicio. De igual forma, el decreto nos resalta que cuando el contrato incluye diseño y construcción, debe señalar en este objeto cuáles son los documentos técnicos para el desarrollo del mismo. ¿Listo? El tercer elemento del que nos habla Colombia Compra Eficiente a partir de los decretos mencionados es que deben señalar la modalidad de selección del contratista, su justificación, incluyendo todos los fundamentos jurídicos, en otras palabras, todo el respaldo normativo que da sentido y que da legalidad a la contratación. Por otro lado, el cuarto elemento que nos señalan es que se debe incluir el valor estimado del contrato y la justificación para realizar el mismo, ¿correcto? Esto implica también ir acompañado de un estudio de mercado que verifique cuáles son los precios en ese momento, que tenga en cuenta también el desarrollo de pólizas y otro tipo de elementos que impactan la contratación y que pueden afectar los precios o el valor estimado de un contrato.
Por otro lado, estamos hablando de los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Esto se debe incluir y señalar de forma taxativa en los estudios previos, ya que van a impactar todo el proceso de contratación. Por otro lado, estamos hablando de que el sexto elemento que nos resaltan es el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Todo proceso de contratación y todo proceso de adquisición de bienes y servicios trae una serie de riesgos, trae una serie de externalidades que pueden afectar el proceso de contratación. Así que lo que se busca en este proceso de estudios previos es precisamente determinar cuáles son los posibles riesgos que podemos asociar a la contratación en relación a esos bienes y servicios específicos y de esta manera establecer estrategias y acciones para mitigar o para reducir el riesgo en torno a la contratación. Luego tenemos como séptimo elemento cuáles son las garantías que la entidad estatal contempla al exigir el proceso de contratación. En otras palabras, cuáles son esos criterios que va a tener en cuenta la institución pública para el proceso de contratación, para protegerse a sí mismo, para garantizar que el proceso de contratación sea exitoso. Como octavo elemento tenemos en esta etapa previa se debe señalar o se debe indicar si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Ya les voy a mostrar dónde ustedes encuentran este tipo de términos. Ahora vamos a hablar de ese acuerdo comercial. ¿Qué es lo que implica un término de acuerdo comercial? Resulta que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado también una serie de glosarios o una serie de términos para dar claridad a estos procesos de contratación. En este caso, ustedes van a encontrar en el decreto 1510 del año 2013 una serie de definiciones pertenecientes al capítulo 3 que van a dar claridad a todo ese proceso de contratación que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a encontrar acá en este decreto, van a encontrar precisamente qué significa, por ejemplo, en este caso, un acuerdo comercial. Nos dice el decreto que los acuerdos comerciales son tratados existentes a nivel internacional vigentes y que han sido celebrados por el Estado colombiano. Estos tratados internacionales de carácter vigente contienen una serie de derechos y obligaciones del Estado colombiano en materia de compras públicas, los cuales establecen un compromiso mínimo para el desarrollo de la contratación de determinadas actividades al interior del Estado colombiano. Podríamos decir que son unos deberes y unos derechos a nivel nacional, como por ejemplo bienes y servicios de origen colombiano, cuáles son las limitaciones para los proveedores colombianos, entre otra serie de actividades que pueden impactar directamente la contratación. Por eso se espera que al momento de realizar los estudios previos relacionados con un bien o un servicio específico y que van a ir a contemplar o a impactar directamente ese plan anual de adquisiciones, es importante que la institución señale si el proceso de contratación se encuentra articulado o cobijado por un acuerdo comercial. Bueno, todo lo que se estipula en el decreto 1510 y también en el decreto 1082, todo este tipo de elementos en cierto modo están articulados con la ley 80 de 1993 y con la ley 1150 de 2017, de 2007, ¿listo? Que hace referencia a procesos de contratación, a principios de economía, a publicación de los pliegos de condiciones y los estudios previos, entre otro tipo de elementos, ¿vale? Ahora vamos a continuar entonces con el valor estimado de la vigencia en el plan anual de adquisiciones. Vamos a hacernos una preguntita y es, ¿qué es el valor estimado de la vigencia en el plan anual de adquisiciones? En este caso, tenemos a alguien que conoce muy bien del tema, así que me gustaría que nos contara un poquito sobre el tema. Yelmi, cuéntame, ¿qué es el valor estimado de la vigencia en el plan anual de adquisiciones? Profe, el valor anual para la vigencia del plan, como lo dice, es el valor que se va a ejecutar en toda la vigencia, o sea, en el año que se va a hacer la contratación, la adquisición de bienes del año. La vigencia, pues, es el año que se va a ejecutar del gasto. O sea, en lo que aplica al plan, es correcto. En ese orden de ideas podríamos decir que el valor estimado de la vigencia en el plan anual de adquisiciones en sí representa son los recursos que van a ser ejecutados durante el año correspondiente al plan anual de adquisiciones para respaldar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios que requiere la institución. La siguiente pregunta que podemos hacer frente al plan anual de adquisiciones,
debe incluirse todas las modalidades de selección en el plan anual de adquisiciones. ¿Qué nos dicen los decretos y qué nos dice Colombia Compra Eficiente? Nos dice que frente a todas las modalidades de selección del plan anual de adquisiciones se debe incluir, primero, todas las contrataciones que planea ejecutar la entidad estatal o la entidad pública en el transcurso del año, o sea, en el transcurso de la vigencia. Por otro lado, nos dice que este tipo de modalidades se incluyen teniendo en cuenta las contrataciones de bienes y servicios o de obras públicas que se realizan con cargo a qué? Al presupuesto de funcionamiento, al presupuesto de inversión, sin importar la modalidad de selección del proceso. ¿Listo? Entonces, frente a la pregunta, ¿debe incluirse todas las modalidades de selección en el plan anual de adquisición? Pues en cierto modo no importa las modalidades de elección del proceso, sino lo que importa como tal es incluir todas las contrataciones de bienes y servicios, sin importar cuál sea, que estén con cargo al presupuesto de funcionamiento y al presupuesto de inversión. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta o la siguiente cuestión. ¿Existe un valor mínimo de los bienes y servicios que hacen parte del plan anual de adquisiciones? La respuesta es no. No existe un valor mínimo para que bienes y servicios sean incluidos en el plan anual de adquisiciones. En otras palabras, lo que podríamos indicar es que estos bienes y servicios y la anexión de estos bienes y servicios al plan anual de adquisiciones dependen única y exclusivamente de las necesidades y los intereses que tenga la institución en esa vigencia, ¿correcto? Porque lo que buscan es reflejar las compras de bienes y servicios o de obra pública que requieren la institución pública con cargo precisamente al presupuesto anual de inversión y de funcionamiento. Entonces, no existe a nivel normativo que por obligación se deba incluir un mínimo de bienes y servicios para la ejecución del plan anual de adquisiciones. Las instituciones públicas, en cierto modo, tienen que determinar cuáles son sus verdaderas necesidades y con base en estas necesidades adquirir estos bienes y servicios según lo que contemplen a nivel administrativo. Por otro lado, otra pregunta que nos nace frente al plan anual de adquisiciones. ¿Las contrataciones de profesionales y personal de apoyo se incluyen en el plan anual de compras? ¿Ustedes qué creen en este caso? Ah, no, profe, aló, aló. Cuéntame, Aló. Alemán. No, profe. No, profe, no se puede contratar por aquí porque ya este personal ya está incluido en la nómina y pues no es vinculado a través del proceso de contratación. Ok, eso es correcto, exactamente. En este orden de ideas, ¿qué nos dice la normatividad vigente y qué nos dice Colombia Compra Eficiente? Colombia Eficiente resalta dos escenarios. El primero, el personal que compone la nómina de la entidad no debe ser incluida en el plan anual de adquisiciones. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en el área de nómina, ¿correcto? Entonces no puede ser vinculada a través de un proceso de contratación porque ya ha sido vinculada a través de otro proceso. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué nos dice la entidad? Pero ojo, el personal puede ser vinculado a la contratación, o sea, cuando estamos hablando de una contratación de servicios de apoyo, puede ser incluido el personal en el plan anual de adquisiciones, que ahí es donde nos hace la aclaración. Entonces, si estamos hablando de contrataciones de profesionales, podríamos decir que no. ¿Listo? O sea, si estamos hablando de un personal que compone la nómina de la entidad, estaríamos hablando que efectivamente no se puede incluir en el plan anual de adquisiciones. ¿Listo? Porque ya se encuentra en nómina. Pero si estamos hablando de un personal que queremos vincular a través de contratación de servicios de apoyo o algún tipo de servicio que sea de carácter especial o profesional y que se requiera específicamente de esa persona para desarrollar una labor en la institución, es posible incluirlo en el plan anual de adquisiciones. ¿Listo? ¿Dónde podemos encontrar nosotros este tipo de preguntas o este tipo de elementos relacionados con el plan anual de adquisiciones? Colombia Compra Eficiente ha desarrollado como una especie de cuestionario frente a todo este tipo de preguntas que nacen en el momento de realizar el plan anual de adquisiciones. Bueno, mis queridos estudiantes, eso sería el panorama general de lineamientos que impactan el proceso y el plan de compras en el sector público.